Muy bien. Vamos a empezar entonces una grabación nueva después de tiempo. ¿Ya? Me da mucho gusto poder volver. No es que así nomás pueda hacer este trabajito, ¿ya? Pero lo hago con mucho cariño. ¿De qué va a tratar este videíto? Va a tratar sobre la relación entre la ciencia y la fe, propiamente entre la ciencia y la existencia de Dios, ¿no? Sobre la existencia de Dios. Se está dando diverso tipo de debate, y más que nada lo estoy viendo de lo que es la Asociación Apologética Internacional, que ahora existe, muy bien, de diversos puntos de vista lo están tratando, desde la filosofía, por ejemplo, lo están tratando desde diversos puntos físicos, pero me parece que le falta dar un fundamento mucho más fuerte, ¿no? Que ahora espero darlo, porque llegan a decir que no pueden, no dice llegan a decir hasta que no es así fácil de comprobar, pero vamos a darnos cuenta que es súper fácil de comprobar, ¿no? Que Dios existe. Eh, Voy a compartir unas páginas del diario BBC, que es bastante leído, para a partir de ahí hacer una serie de críticas, ¿ah? A ver, me dejan compartir. Aquí, aquí me dejan compartir. A ver. Empezamos con esto que está acá. Dice, BBC, ahí está, ¿es Dios innecesario? ¿Por qué Hawkins no creía que el universo hubiera sido creado por un ser superior? Bueno, Hawking ya falleció, bueno, a cualquiera le hubiera gustado compartir con él un par de palabras, ¿por qué no? Como con cualquier otra persona. Bueno, ya falleció, ya no se puede, ¿no? Pero dice, el Dios innecesario, ¿por qué Hawkins no creía que el universo hubiera sido creado por un ser superior? Aunque hay que decir que también encontramos la noticia de que se contradice a sí mismo o cambia su pensamiento. Dice, no, uno de los físicos más eminentes del mundo, Hawkins, dice haber cambiado de parecer. Bueno, antes no pensaba así, y luego cambió de parecer. Dice con respecto a la creación del universo. Y ahora afirma que Dios no tuvo nada que ver en ello. Entonces, se supone que primero hablaba de un Dios que existía para poder cambiar de parecer. Dice, en el pasado Hawking expresó que la idea de un creador divino no era incompatible con el entendimiento físico científico del cosmos. Entonces, por eso primero está diciendo que sí, ¿ya? Y en diversas manifestaciones lo podemos ver. Justamente señalamos que, ojo, él cambia de parecer y vemos que su parecer no es o no fue, ¿ya? No fue hacia perfeccionar sus conocimientos, sino a caer en el vacío, a caer en una contradicción. Hay que decir que los físicos de repente no utilizan bien la filosofía. Me parece que dentro de lo que es en la actualidad la física, al menos la física teórica, debería llevar un conocimiento filosófico más, ¿no? Más fuerte, porque se llegan a caer en contradicciones. Justamente el cambio que llegó a ser este físico a lo absurdo, cambio a lo absurdo. O sea, si antes le daba un espacio al Dios creador, luego terminó diciendo que la nada hizo todo. O sea, la nada, señor Hawkins, no existe, pues, ¿no? O sea, es absurdo decir que la nada hizo algo. Y parece mentira. Hay gente que escuchando estos argumentos simplemente repite y no entiende, ¿no? Simplemente porque lo dijo una autoridad, cosa por el estilo. Y pues de primer plano debería decirse, ¿no? Pero no se dice aquí, por ejemplo, tú no vas a leer algo así, ¿no? Que es absurdo lo que dice Hawkins. Simplemente no se le hace esa crítica. En otros ámbitos sí, ¿no? Y hay que decirlo entonces. Dice, el Dios innecesario, dice, ¿por qué Hawkins no creía? Pero primero creí. Dice, el científico Hawkins se enfrentó toda su vida a dos preguntas, bueno, como todas las personas. Primero, bueno, él como cosmólogo, o bueno, como físico, a lo que es sobre Dios, sobre el universo,
sobre si tuvo un origen, sobre si fue creado. Y entonces nos dice que a dos preguntas. La primera, ¿cómo se creó el universo? Y la segunda pregunta sería si hay vida después de la muerte, ya que si es que existiera un Dios, habría vida después de la muerte, y si es que no habría un Dios, no habría vida después de la muerte. Entonces, la siguiente pregunta sobre la vida después de la muerte está centrada en esta, en la inicial. Es cómo se creó el universo. Y bueno, de plano está hablando de creación, no está diciendo de otra cosa, está hablando de creación. O sea, no está hablando de un universo eterno, está hablando de un universo que empezó a existir. Y claro, si es que decimos que antes el universo no existía y empezó a existir, eso se llama creación. Así de fácil, ¿ah? Un universo que antes no existía, pero que empezó a existir. Pues de la no existencia a la existencia, eso se llama pues creación. Y está, tan así de fácil. Por eso nosotros vamos a entender que Fred Hoyle, el que defendía un universo eterno, ¿no? Era porque era ateo. El ateísmo defendía con dureza, lo mismo también Stephen Hawking, que defendía un universo eterno, ya, también tiraba pues por la idea de que Dios estaba muy alejado, algo muy lejos en realidad, ¿no? Hasta se llega, dice, hasta que llega al panteísmo inclusive, cosas que son absurdas. Pero bueno, ahí está el asunto por eso de la importancia de la filosofía y la física. Algunos dicen que la física, dice, y la lógica no van de la mano. Dice que la lógica no necesariamente, ¿no?, se aplica a la filosofía. Son cosas extrañas. La filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿ya? La lógica de todas las ciencias. Y entonces no puede haber una contradicción. Más bien lo que nosotros llamamos contradicciones es cuando el físico se equivoca en su razonamiento. Bueno, de hecho también cualquier persona puede equivocarse y aquí estamos nosotros poco a poco para ir ayudándonos en la comprensión. Esa es la idea, ¿no? La idea es ayudarnos a una mejor comprensión. Pero bueno, entonces decimos, se creó, sí. ¿Qué cosa es crear? Crear es un proceso de la no existencia a la existencia. Y bueno, pues ahí está el asunto entonces. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo termina Hawkins? ¿De la nada? Aunque él no empezó así, ¿verdad? Empezó hablando de Dios, pero luego se fue al absurdo, la nada. Porque si Dios existe, entonces Dios pudo haber hecho algo. O si algo existe es porque tiene que haber habido alguien que lo haya hecho. Y eso es por física, ¿no? Por física se llama pues la ley de la causalidad. Está hablando de la ley de Newton. Y también se aplica de hecho en la filosofía, la causalidad, que es un medio para conocer que Dios existe. Y no se trata de creencias. La filosofía no se trata en creencias, como alguien puede creer. Ya, la filosofía no se trata de creencias, se trata de lógica, se trata de razonamiento, que es lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales. A los seres humanos razonamos, los animales no. Es decir, nosotros somos inteligentes, los animales no. A diferencia de gente que también no razona y llega a decir que los animales son inteligentes, es un absurdo. Bueno, son cosas que hoy día vemos en la actualidad y claro, como se deja la filosofía de lado, se dice cualquier cosa. Entonces, decimos por acá, ¿cómo se creó el universo? Pues sí, te lo está diciendo, el universo fue creado. Y si queremos verlo con claridad, ya, vamos a presentar aquí un videito, ya dice el origen del universo. Ahí está, vamos a presentarlo. Una fracción de segundo y nació todo el universo. Una fracción de segundo. El Big Bang sucedió en una fracción de segundo y nació todo el universo. ¿Ve? El universo nació. El universo tiene una existencia. Y estamos hablando de la National Geographic. No vamos a decir que está hablando Vaticano. Aquí van a hablar físicos que se han dedicado su vida a eso, ¿ya? Y te dice bien claro, con total claridad, antes del universo no existía. Y bueno, entonces si no existía, ya, qué interesante, ¿no? Si no existía, entonces empezó a existir, alguien le dio el ser. Nada se da el ser a sí mismo.
como planteaba Hawkins antes de morir. Ya, nada se da al ser a sí mismo. Es absurdo. Pues la nada no existe. Entonces, por eso los físicos hablan de que los conocimientos actuales de la astrofísica, ¿ya? La nucleosíntesis, todos los conocimientos físicos nos dicen que el universo antes no existía, se parte de la nada. Y escuchemos ahí. Es sorprendente lo que puede ocurrir literalmente en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y de qué está compuesto el universo? El secreto de la creación. ¿Quién lo dijo? Michio Kaku, el secreto de la creación. ¿Y quién es Michio Kaku? Un gran físico muy conocido, pero que también afirma la existencia posible, teórica de los multiversos. ¿Ya? Y este doctor que vemos aquí, Javier Santolaya, físico de partículas, le pregunta también a Michio Kaku, le pregunta en una entrevista que hace para su propio canal de un blog, le pregunta a Michio Kaku, ¿tiene alguna prueba de los multiversos? Y Michio Kaku dice, no, pero en algún momento lo tendremos. Bueno, eso de que algún momento lo tendremos, pero yo afirmo de los multiversos, significa pues estafar a la gente. Eso significa estafar a la gente, a publicitar ese tipo de cosas, y hoy día cuánta gente en todo lugar hablan de multiversos con tanta facilidad cuando no hay ninguna sola prueba. ¿Qué está pasando en el mundo académico? ¿No? Se está vendiendo verborrea, se está vendiendo falacias, pseudociencia, y la gente lo cree como si fuera verdad. ¿Cuánta gente, cuántos alumnos, ¿no? Hablan de multiversos, con tanta facilidad cuando no hay ninguna sola prueba? Pero bueno, este señor que vemos acá, Michio Kaku, como todos los físicos que vamos a ver, hablan pues de creación. La creación, la creación, la creación. Bueno, el único que puede crear es Dios, el único que puede hacerlo, ¿eh? El secreto de todo está encerrado en ese primer segundo. La tecnología está a punto de desvelar lo que ocurrió en el segundo más importante de todos los tiempos. Ciencia al desnudo, el Big Bang. En el principio no hay nada. Ajá, como bien lo dijo otra vez, en el principio la nada. La nada. National Geographic, el origen del universo. ¿Sí? Hay quienes creen que el universo existió siempre, o que se hizo a partir de algo, ¿no? Que es infinito, nos volteamos hacia el infinito, y eso es un absurdo, ya en derecho físico. No existe un infinito hacia el pasado. Ni materia, ni energía. Ni siquiera espacio vacío, porque el espacio en sí mismo no existe. El tiempo no pasa porque no existe. El tiempo no pasa porque no existe. O sea, no existe absolutamente nada de lo que vemos el día de hoy. Por eso repito que Fred Hoyle le tenía miedo a este universo, ¿no? Le tenía miedo, pero se comprobó que estaba equivocado Fred Hoyle. ¿Y por qué le tiene miedo? Fred Hoyle nos va a decir, lo vamos a ver en un momento, que si se comprueba el Big Bang, porque Dios existe. Por eso que él decía, no, el universo no tiene que ser eterno, no puede tener un principio, si no, eso nos apuntaría a que Dios existe. Y bueno, se cumplió. Veamos entonces, nos dice, no existía ni el tiempo, pero hay que decir que el tiempo en realidad no existe. Vamos adelantando, ¿ya? Un video que quiero hacer hace mucho tiempo sobre el tiempo, ¿ya? Y así como escuchamos aquí, ¿ya? Tiempo. Vamos diciendo que, vamos adelantando que el tiempo no existe, por si acaso. De la nada aparece una bola de fuego más pequeña que un átomo. De la nada aparece. 10 billones de veces más caliente que el núcleo del Sol. Y empieza la inflación, ¿no? El momento inicial, empieza la inflación. Después, con el Big Bang empieza la inflación. Y como repito, han dicho bien claro los físicos, no existe una inflación hacia el pasado, infinito, ¿no? No existe.
por si acaso. Es decir, ahí está, la creación. Lo que se convertirá en el universo explota desde una concentración millones de veces más pequeña que la punta de un alfiler. Comienza el tiempo. En un segundo... Bueno, eso es lamentable, ¿no? Hoy día la física habla de que comienza el tiempo, pero ¿tiene alguna prueba la física actual de que el tiempo existe? Ninguna. El tiempo no es físico, y esto es física. La física tiene su objeto de estudio, pero el tiempo no es físico, no es material, no es corpóreo. Entonces, ¿cómo habla la física de algo que no le corresponde? Es más, algo que no existe, ni ha comprobado en laboratorio. Sin embargo, se lanzan estas atribuciones, ¿ah? Por si acaso. Y mucha gente que cree inclusive en Dios o que sabe que Dios existe, habla del tiempo. Después profundizaremos más en ese aspecto del tiempo, muy interesante. Se traza el borrador de todo el cosmos. ¿Cómo ocurrió? Es el mayor misterio de todos. El profesor Lawrence Krauss ha dedicado su carrera al estudio del primer segundo después del Big Bang. Si queremos entender nuestro lugar en el universo, tenemos que volver al principio absoluto y descubrir cómo ocurrió todo. Muy bien, y luego va a narrar pues todas las pruebas del Big Bang. Porque hay que decirlo que el Big Bang es la única teoría que existe para explicar el universo. Es la única. Escuchando por ahí a una alumna, ¿no? Que decía, no, profesor, pero hay muchas teorías. Y yo le digo, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te ha enseñado eso? No existen muchas teorías. A lo que llaman teorías fueron dejadas en el pasado. ¿Ya? ¿Cuál teoría? ¿El universo eterno? Una estafa. Perdió Fred Hoyle. El universo no es eterno, tiene un principio. ¿Cuál es el otro? ¿El universo cíclico? Tampoco. La propia física negó que estas dos cosas sean reales o posibles, ¿ya? No existe pues una fuerza gravitatoria que pueda hacer que todo implosione nuevamente y que haga esto que sea eterno, un eterno Big Bang y Big Crunch, Big Bang y Big Crunch. Eso no tiene ninguna evidencia física, más bien al contrario, la física comprobó que era imposible, que la energía oscura es mucho más fuerte hace 7.000 millones de años más que la gravitatoria. Y la energía oscura seguirá creciendo, creciendo y creciendo. Así que eso de que el universo va a regresar o que pudo haber regresado son estafas o cosas que quedaron en el pasado, ¿ya? Entonces la física nos indica que solamente hay una sola teoría. Por eso le llaman también el modelo estándar, un modelo Lambda-CDM. Y entonces aquí sí tenemos pruebas, ¿ya? No hay otra teoría que tenga pruebas. En cuanto al inflacionario, lo único que hace es aportar al Big Bang, no es una teoría aparte. ¿Ya? Se une bien con facilidad en esta teoría y aporta pues cuáles fueron los primeros segundos, lo que llamamos la inflación. Entonces, la teoría inflacionaria con el Big Bang, ahí están, caminan juntas de la mano. Bueno, y va a seguir con toda una serie de la historia, ¿no? De cómo fueron descubriéndose las pruebas, que justamente Fred Hoyle iba pidiendo, ¿no? A ver, ¿dónde está la prueba de la explosión? Bueno, se encontró. Y todo se encontró, ¿ya? Bueno, todo lo que necesitamos para hablar del Big Bang. Ahora, de hecho que pueden haber cosas, ¿no? Cosas que llamen todavía preguntas, pero lo fundamental lo tenemos. Y me llama la atención que algún personaje por ahí de la Asociación Apologética Internacional diga que el Big Bang es una estafa o cosas por el estilo. Pues no, justamente el Big Bang apunta a que Dios existe. Ni hablar. Así que si hablamos de una causalidad, ya el Big Bang te responde sobre la causa. Muy bien, estamos entonces compartiendo este informe aquí de la BBC, esta noticia, y nos dice aquí, para intentar responderla sobre la creación, se dedicó al estudio de la teoría del Big Bang, la teoría del todo. Ambas, aunque bastante complejas, lo llevaron a la conclusión simple. Dice, no es necesario invocar a Dios para encender la mecha. ¿Ah, no? ¿Y cómo lo va a responder entonces? Con la nada. La nada hizo todo. Muy inteligente, Hawking. Dice, ¿no? Es increíble.
Así lo escribe, dice en su libro El Gran Diseño de 2010. No es necesario invocar a Dios, dice, para encender la mecha y darle inicio al vivo. No, la nada lo hizo todo. Es totalmente absurdo. Hasta un niño se da cuenta del chiste que está diciendo Hawkins, por no decir otra cosa. La ley de la física pueden explicar, dice, el universo sin la necesidad de Dios. Lo dijo en otro diario británico, El Guardián. Sí, pues, no, sin Dios. ¿Cómo? De la nada. Muy hábil, muy inteligente. ¿Cómo decir que era muy inteligente Hawkins? Bueno, en filosofía, no. ¿Y cómo hacemos física sin filosofía? Nos damos cuenta que nos equivocamos. Y andamos mal en la vida. Por eso la filosofía es muy importante. Dice, luego de afirmar que el Big Bang fue el comienzo de todo, inevitablemente se enfrentaba a la siguiente pregunta. Ahí está. Luego de afirmar que el Big Bang fue el comienzo de todo, la pregunta es, ¿y qué hubo antes? Y decía Hawkins, no tiene sentido, esa pregunta no tiene sentido, dice. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque el tiempo no existía antes del Big Bang. Con el Big Bang recién existe el tiempo. Entonces, así que no había tiempo en el que Dios pudiera crear el universo. Sí, Dios tiene que estar en el tiempo para crear el universo. Si Dios estuviera en el tiempo, como él lo llama, o sea, con el principio, Dios se hubiera creado con el Big Bang. O sea, Dios fuera material. Es totalmente absurdo. No razona correctamente, ¿no? Claro, cada uno tiene sus deficiencias. Pero aquí estamos haciendo un estudio crítico, ¿ya? Para que la gente no crea tonterías, ¿ya? El tiempo no existía antes del Big Bang. Hay que decir que el tiempo nunca ha existido. Hasta ahora no existe. Y él como físico, ¿alguna vez probó que el tiempo existe? ¿Algún físico ha probado que el tiempo existe? Pues no, no es su campo de estudio, ¿no? Porque el tiempo no es físico. Dice, el tiempo no existía antes del Big Bang, así que no había tiempo en el que Dios pudiera crear el universo. Señores, Dios, Hawkins, Dios es atemporal. Es la definición de Dios. Es atemporal. Es una de las características de Dios, que es atemporal. Dios hizo todo y el tiempo no existe. Entonces, son cosas absurdas por no saber filosofía. A Hawkins, a pesar de lo complejo de sus teorías, le parecía que había una mejor explicación que un Dios creador. Sí, la nada. No hay Dios, dice. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Aquí nosotros podemos entender la relación intrínseca que hay entre la existencia de Dios y nuestro destino. Si Dios existe, pudiera dirigir nuestro destino, pero si Dios no existe, nuestra vida no tiene ningún destino, ningún sentido. Entonces nos damos cuenta que esto es grave, ¿ah? Quitar a las personas la realidad comprobada de que Dios existe, porque ahora vamos a comprobar que Dios existe, gracias a la ciencia, ¿no? De verdad que es quitar a la gente el sentido de su vida. Y quitar a la gente el sentido de la vida es quitarle algo fundamental, lo que es el ser humano, algo que la física no le puede dar, la razón de existencia, ¿no? Bueno, la propia física en cuanto tal, como ellos lo plantean, no. Claro, la física sí te puede explicar que Dios existe y por lo tanto darle sentido a tu existencia. Pero lo que está haciendo aquí es vaciarle de todo sentido a la existencia. Eso tiene graves implicaciones. Es decir, el ateísmo, ya planteado aquí de que no hay Dios, es un daño grave a la sociedad. Así que difundir ateísmo genera un grave daño a la sociedad. Nosotros podemos saber cuáles son los múltiples beneficios de la religión. Y no podemos negar la espiritualidad, lo dice Dean Heimer, genetista, ¿no? El descubridor del gen de Dios, como lo llama él, el gen B más 2 o V más 2. Nos dice pues que la espiritualidad, que esto se expresa a nivel de culturas, es decir, como una u otra religión, es parte de nuestra genética, ¿no? Así que no es que nosotros estemos inventando a Dios, como alguien dice, ¿no? Nosotros inventamos a Dios. Bueno, está parte de nuestro ser. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son ateos? Bueno, felizmente son pocos. Felizmente son pocos. Te hacen creer que son muchos. En realidad son pocos. Y si tú les preguntas realmente a los ateos si tienen base teórica para ser ateos, realmente es pésima. Dice, no, porque no se ha comprobado que Dios existe. ¿Por qué no lo puedo ver? Ese es por la ignorancia.
Porque pruebas de que Dios existe, existe. Y ahora yo voy a demostrar, por lo menos una. Ya, entonces, por eso de lo que digo, pues que este pensamiento, no creer que Dios existe, es producto de la ignorancia. Tan claro como eso. Dice, para mí la solución es simple. Bueno, perdón, puede haber otro motivo. El simplemente no querer aceptar las pruebas, porque eso también existe. Como bien dice la Biblia, no hay Dios. Se han corrompido cometiendo abominaciones. Es decir, la mala conducta que uno tiene te daña un poquito aquí, ¿no? Todo lo que tú piensas se transforma aquí. Lo bueno y lo malo que tú haces y piensas, eso te da una estructura mental. Inclusive eso se ha visto en neurociencia, cuando se ha hecho estudio de los cerebros de los asesinos en serie, cómo su manera de vivir y de pensar trastornó su cerebro, se modificó internamente el cerebro, así que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. O sea, que dice, no hay Dios, nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Pero felizmente te equivocaste, Hawkins, porque vamos a demostrarte. Bueno, tú ya lo debes saber, porque ya estás en el más allá. ¿No? Bueno, dice a él, no hay Dios, pero si hay Dios, dirige nuestro destino y lo hace hacia el bien. ¿Ya? Pero claro, depende de nosotros también, que aceptemos su participación. Depende de nosotros si deseamos o no que participe. Justamente si Dios te ha borrado de nuestra vista, es para que nosotros libremente nos comportemos bien, libremente, así como adultos. Dice, negaba la existencia de Dios, dice, ¿no? Pero más tarde la existencia de Dios, Hawking simplemente consideraba fútil hacer esa pregunta, inútil. No, uno no puede probar que Dios no existe. Uno no puede probar que Dios no existe. Ya está, se acabó el asunto. Fin de la discusión, como dice. Entonces, Hawking, si no puedes probar que Dios no existe, entonces, ¿por qué lo afirmas? Porque un científico real, hablar con el lenguaje científico, no puedes hablar algo que no puedes. Si no puedes probar que Dios no existe, no puedes decir Dios no existe. Otra vez repetimos, ¿no? Cuando no hacemos uso de la filosofía, no hacemos correcto uso del lenguaje filosófico, del lenguaje científico, porque el lenguaje científico es un lenguaje filosófico. No sé si se han dado cuenta, el lenguaje científico usa el lenguaje filosófico, porque es el lenguaje lógico, porque no puede ser ilógico. Simplemente, ¿no? O sea, lo físico, los enunciados físicos tienen que ser lógicos. Todo lo que hablamos tiene que ser lógico. Entonces, uno no puede probar que Dios no existe. Entonces, ¿por qué hablas? Si no puedes probarlo. Sin embargo, hay que decir que nosotros, los que sí sabemos que Dios existe, lo podemos comprobar justamente porque lo sabemos. Es que no se trata de creer en Dios. Ahí está una cosa súper errada, dice, ¿no? ¿Crees en Dios o no crees en Dios? No, la cosa no se trata de creer o no creer que exista o que exista, no, eso no es así. Cuando se dice creo en Dios, no se dice si creo que existe o que no existe. Eso significa que yo le creo a Dios, lo que Él ha dicho, porque Dios ha dicho, porque Dios ha hablado, por si acaso. Y no saberlo es ignorancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Yo no creo en Dios. Bueno, significa realmente que no le crees. Y bueno, en realidad no le vas a creer por más que te hable. Eso es cierto. ¿Ya? Las personas que no desean creer simplemente no creen porque no desean. Y eso se llama cerrazón. O sea, tu cerebrito está por demás, ¿no? No lo utilizan. Porque en sí hay prueba. Y ahora voy a demostrar la prueba científica, entre muchas que hay, de la existencia de Dios. ¿Y por qué la iglesia no lo dice? Bueno, alguna pequeña parte de la iglesia sí lo dice. ¿Y el Vaticano por qué no lo dice? No lo dice porque dice que tú tienes que creer simplemente por fe. Sin embargo, nosotros vemos que Dios ha hecho.
pruebas milagrosas. El milagro se ha comprobado por la ciencia de que Dios existe. Él ha dado, él ha dado, por eso que la voy a presentar, porque ha dado pruebas. Si no, no tendría pruebas, como te la voy a mostrar. ¿Ya? Dios ha dado prueba gracias a la física, a la biología, a la química, ya que que Él existe, gracias a la medicina, que Él existe. Entonces, si Dios se ha dignado dar pruebas de existencia, ¿por qué no decirlas a las personas? ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la iglesia se ha metido la masonería, o sea, el satanismo. Dentro de la iglesia se ha metido, ¿no? El diablo, ¿ya? Como bien claro lo dijo la Virgen María. El diablo se va a meter, ¿no? Hasta el vértice de la iglesia. Y lo está hasta la cúspide, así están, bien claro. Y lo vemos, ¿ah? Porque es absurdo las cosas que se están haciendo o que no se están haciendo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Por qué la iglesia no lo pone en claro esto? Dicen, bueno, porque la gente tiene que creer, porque tiene que creer. Pero Dios ha dado manifestación. Y como bien claro dice Jesús, no se prende una vela para ponerlo debajo de la mesa. No. Si se prende una vela es para que alumbre. Y Dios ha prendido la vela de la ciencia y la vela de que la ciencia comprueba que Dios existe. Así que lo que hace Vaticano es totalmente, ¿no? En este caso, lo considero errado. O sea, el ateísmo no tiene ninguna base lógica, ni física, ni química, ni nada. Así que deberíamos manifestarlo porque existen. Entonces, ¿qué decimos acá? Dice, en su obra escribía, si llegáramos a articular la teoría del todo, podremos conocer la mente de Dios. Y hablaba de la mente de Dios. Claro, como decimos, primero dice que existe y luego va a decir que no, yo no quise decir eso. Luego, en 2007, volvió a la idea de la posibilidad de un Dios. Creo que el universo está gobernado por la ley de la ciencia. Bueno, eso lo decían ya los griegos, ¿no? Lo decía todo en los antigüedades. El ateísmo es una cosa moderna, es una cosa moderna. Ya, el gnosticismo de repente, ¿no? Pero llegar al ateísmo, Dios no existe. Ya, eso no es que haya sido tan difundido, creído, ¿no? Por naturaleza, el ser humano cree en Dios, ¿ya? Por genética, como hemos dicho. Pero entonces hay una infusión de parte del medio cultural que hace que las personas no vean con claridad. Ese es un problema de la difusión de errores, como el ateísmo. Dice, creo que el universo está gobernado por la ley de la ciencia. ¿No? Siempre se sabía eso. No es novedad. Dijo en una entrevista a Reuters, otro medio noticioso. Nos damos cuenta que aquí hay varios medios noticiosos. Por ejemplo, ¿a quién le dijo que no puede comprobar que Dios no existe? A la ABC. Y aquí a Reuters. Las leyes han podido ser decretadas por Dios. Ajá. Pero Dios no interviene para romper las leyes. Estamos dando la posibilidad de que Dios existe, con total claridad. Y luego decir, no quise decir eso, cosas por el estilo. Bueno, sabemos leer Hawkins. Dice, pero Dios no interviene para romper las leyes. Y hay que ponerlo bien claro. Hawkins decía cosas muy buenas también, como en este caso, Dios no interviene para romper las leyes. Pues sí, es de hecho, Dios ha dado la ley de libre albedrío al ser humano y no interviene para romper el libre albedrío. Es decir, no va a taparte la boca y decir, no, tú tienes libre albedrío. Decidiste en tu libertad hacer caso a las personas que te dijeron, oye, Señor, acá hay prueba, y de repente digo, no, espero que haya sucedido eso en la vida de Hawkins, que haya habido alguien que le haya dicho, Hawkins, pero acá están las pruebas. De repente nadie le dijo, entonces está libre de culpa, que quizá, ¿no? O sea, depende del tipo de ignorancia que haya tenido. Entonces, las leyes han podido ser decretadas por Dios. Pues sí, lo decían los griegos, pero Dios no interviene para romper las leyes. Un ejemplo, ¿no? Como dijiste, ¿no? Cuando tú has dicho Dios no existe, Dios no te va a tapar la boca. O cuando un asesino mata a personas, Dios no va a agarrar la mano. ¿Por qué? Tú muy bien lo has dicho. No interviene para romper las leyes. Nos ha hecho libres, con libre albedrío. Y todas las consecuencias del libre albedrío.
Lo otro que sería que no te dé libre albedrío. Y si no te da libre albedrío, pues serías un robot, serías un animal. Esa es la diferencia entre hacer personas y hacer animales. Los animalitos, el león no tiene culpa de comerse un ser humano. Es un animal, no razona. Solamente es instintivo. Come cuando tiene hambre. Cuando no tiene hambre ya no come. Pero el ser humano, para que haya sido persona, tiene que tener libre albedrío. Y es libre. Libre es libre. La libertad de poder decidir si es que quiere creer o no creer, amar o no amar, hacer o no hacer. Entonces tiene sus consecuencias. O sea, Dios creó seres libres y por tanto tenían que ellos actuar con libre albedrío. Lo otro es que Dios nunca haya creado seres libres, es decir, puros animales. Pero Dios vio que crear personas era mejor que no crearlas. Y de hecho, ¿no? O sea, Dios nos ha dado a todos un intelecto, una razón, una voz que te dice. Pero hay personas que no hacen caso y están en su libre albedrío. Y Dios respeta el libre albedrío. Pero felizmente, si comparamos el porcentaje, son pocos los ateos, felizmente son pocos. La mayor parte son gente que, ¿no? Son sencillas, y ya está. Vivimos con la naturaleza, ¿no? Nos complicamos tanto con los que dicen no tener pruebas de que no existe y sin embargo dice que no existe. Es increíble. No tienen pruebas de que no existe y sin embargo dicen que no existe. Totalmente absurdo. Pero bueno, ¿no? Si yo tuviera prueba de que no existe, ya pues tengo pruebas de que no existe. Pero no tengo pruebas de que no existe. Yo quiero, no, yo nunca lo he visto. Pues no, te falta lógica. Dice, las leyes han podido ser decretadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes, ¿sí? Dentro de todo lo que has dicho, ha dicho cosas sensatas como estas. Así que no le echemos la culpa a Dios del mal del mundo. No, son las personas más bien que no creen en Dios, las que hacen el mal del mundo. ¿Ya? Si una persona se comporta mal, no es porque está creyendo que Dios existe, porque si supiera o creyera que Dios existe en ese momento, de verdad, no haría el mal. Pero justamente podemos hacer el mal, Dios ha permitido eso para ser libres. O sea, no está Dios en un foco ahí, diciendo, "Oh, acá estoy ya", o poniéndose una lucecita roja en tu frente, por si acaso no hagas eso, seríamos esclavos, no seríamos libres. Tan fácil como eso. Entonces bajemos por aquí. Dice, años atrás, sin embargo, el mismo Hawking se encargó de explicar a qué se refería cuando hablaba de Dios. Acá se va a retractar. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos que todo lo que Dios sería capaz de comprender, todo lo que Dios sería capaz de comprender. No, Hawking, Dios es capaz de comprender mucho más. La materia es una cosa escasa para lo que es Dios. La materia es una poca cosa. Dice, todo lo que Dios quería sería capaz. No, no es todo, es parte, no todo, de lo que comprendiera si acaso existiera. Dice al diario español El Mundo, otro diario. Entonces acá nos está dando una reunión de varias citas a diversos diarios y nosotros nos podemos dar cuenta que entonces esto se ha difundido. Son tonterías que se han difundido. Dice, y por eso que el ateísmo se hace más difundido y entonces la gente es confundida y entonces termina repitiendo cosas absurdas. Dice, pero no hay Dios. Dice, no hay Dios, no hay ningún Dios. Pero o sea, hace rato también hemos leído que no has comprobado que Dios no existe. No se puede comprobar que Dios no existe. Entonces, si no se puede comprobar que Dios no existe, entonces ¿por qué dice que no hay ningún Dios? Soy ateo. Pero ¿por qué eres ateo si no has comprobado que Dios no existe? Totalmente absurdo. Ya ve que esas son cosas que, o sea, por eso se puede afirmar que el que se condene el infierno es porque, ¿no? ¿Qué podemos pensar? ¿No? A pesar de sus posiciones, Hawkins visitó varias veces el Vaticano. Sí, visitó el Vaticano, aquí participó en la Academia Pontificia de las Ciencias. ¿Y por qué? ¿No es que acaso la iglesia persigue a los científicos? Pues falso. ¿Persiguió a Galileo? Falso.
persiguió a Giordano Bruno, lo quemó por la ciencia. Falso. Algún momento vamos a explicar esas mentiras. ¿Ya? ¿Y quién inventa esas falsedades? Bueno, desde 1800 sabemos que la masonería se encarga pues de difundir mentiras cada vez más amplio, más amplio, más amplio. En otro momento podremos apuntar, ¿ya?, a la historia de la masonería, en la difusión de la ciencia, la historia, ¿ya?, que es súper importante, súper interesante. El día de hoy no podemos comprender nuestro mundo sin esta historia de la masonería. Dice, allá participó en el evento entonces de la Academia Pontificia de las Ciencias, ¿ya? Y pues sí, ¿ya? Él participaba. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Hemos dicho que el Vaticano también está pues hoy lleno de masonería, ¿ya? Y los masones pues no son por historia grandes amigos de la iglesia, más todo lo contrario. Y lo han dicho los propios ex-masones, por si acaso, ¿no? Eso no son atribuciones o cosas que yo digo sin fundamento. Lo dicen los propios masones. Especialmente el doctor Alberto Bárcena tiene un amplio conocimiento al respecto. Dice, ante la cual ofreció una charla acerca del origen del universo en el 2016. Pues sí, y tanto es así que en el Vaticano andan confundidos. Lamentablemente, ya este grupo de gente se ha metido hasta el vértice de la iglesia. Estamos profundamente tristes con el fallecimiento del destacado. Sí, triste Vaticano, porque a pesar de pasar por Vaticano nunca llegó a comprender la verdad y que Dios existe. Es increíble, ¿no? Dios le va a llamar la atención, pues, a los sacerdotes que dejaron pasar por Stephen Hawking y es como si nunca hubiera pasado. Claro, porque no, hay que guardar las pruebas biológicas, físicas, químicas, de que Dios existe, hay que guardarlo. La gente tiene que creer porque tiene que creer. Dios va a llamar la atención a esa gente. Dice, dice que fue tan fiel a la academia. Y seguimos bajando por aquí. Dice entonces, ¿y vida después de la muerte? Hawking decía no tenerle miedo a la muerte. ¿Ya? Hawking decía no tenerle miedo a la muerte. Bueno, eso solo lo sabe él y el momento de su muerte se habrá visto. No hemos estado ahí, porque a la hora de la muerte se ven las cosas. Dice, y como no creía en Dios, tampoco creía en el cielo. Pero repetimos que cuando uno dice creo en Dios, como se dice en el credo, creo en Dios, no significa que yo creo que existe o que no creo que existe. No, significa yo le creo lo que él ha dicho, porque él ha dicho. Dice, considero que el cerebro es una computadora. Ese es un problema, ¿no? Creer que nosotros simplemente somos productos evolutivos. En otro momento también vamos a hablar de las falacias, las mentiras de la evolución. Justamente conversando yo con biólogos, los biólogos recién se dan cuenta de las tonterías que han dicho por tantos años, de cómo los han estafado en la universidad. Pero en otro momento vamos a dar, ¿no? Darnos las circunstancias para ello. Ojalá. Dice, considero que el cerebro es una computadora que deja de funcionar como fallan los componentes. Y ya está, deja de funcionar y se acabó, como dice, muerte el perro, se acabó la rabia. Lo decía para el guardián. Y no hay cielo o vida después de la muerte para las computadoras dañadas. Ese es el cuento de hadas para las personas que le temen a la oscuridad. Bueno, yo me acuerdo que viendo en historia sobre los vikingos, ellos no le tenían miedo a la oscuridad, ¿no? Se ofrecían a la muerte, no le tenían miedo a la muerte, su vida era la muerte. Ellos creían que al morir seguirían peleando, ya, su vida de ellos era pelear, su muerte era pelear, y resucitaban todos los días para seguir peleando. Entonces, y se hablaba de la vida después de la muerte. Entonces, no es cierto eso de que es un cuento de hadas para personas que le temen a la oscuridad o a la muerte. Pues no, lo dicen los vikingos, ¿no? La historia de los vikingos. Y no es un cuento de hadas, ¿ya? Ahí tenemos evidencia científica de que Jesucristo bajó a la tierra, tenemos evidencia científica de que Dios se hizo hombre. Tenemos evidencia científica entonces de que Jesús es el único y verdadero Dios. Porque hay gente pues que está en el ateísmo y dice, no, hay muchas religiones, ¿y de cuál de los dioses me estás hablando? No, ese es desconocimiento total. El único Dios, el único es Jesucristo, que lo hemos comprobado científicamente. Y no hay que confundir, el cristianismo no es una religión.
Todo lo contrario, el cristianismo es revelación. Religión es cuando Dios, el hombre busca a Dios. El lema religare. Pero no es así, el cristianismo es al revés. Dios se hizo hombre y se ha comprobado en la genética que Dios se hizo hombre. Por eso digo que el problema es la ignorancia. Ese pragmatismo, sin embargo, en el que lo mantenía maravillado, lo impulsaba a buscar respuestas a otras dos preguntas que lo acompañaron durante toda su vida. Probablemente no hay cielo ni vida después de la muerte, dijo en Discovery Channel, otro medio más al que apuntamos acá. Su ignorancia se ha desperdigado por diversos periódicos, tiempos y pobre las generaciones. Y peor que Vaticano no da muestra, pues, de lo que debería mostrar. Jesucristo dijo bien claro, prediquen a tiempo y a destiempo. El Vaticano no predica, parece que ni a tiempo, menos a destiempo. Dice, tenemos esta vida para apreciar el grandioso diseño del universo. El grandioso diseño del universo. Esa es una cosa que podemos rescatar de él, de verdad, muy bien. Tenemos, dice, esta vida para apreciar el grandioso diseño del universo. Pues es un diseño, sí, es un diseño, y para un diseño hay un diseñador, Hawkins. Para un diseño hay un diseñador. ¿Ya? Justamente el que se rindió al diseño, a la teoría del diseño, fue el gran ateo, filósofo, ¿no? Anthony Flew. Anthony Flew, bueno, como se pueda decir, él terminó sus últimos 10 años siendo creyente. No creyó, creo, directo en el Jesucristo, pero al menos dio un paso. ¿Y gracias a qué? A la teoría del diseño inteligente. ¿Ya? Y quienes se burlan del diseño inteligente se burlan en base a los multiversos. Y como hemos dicho, los multiversos no tienen ninguna base científica. Es una estafa. Entonces, tenemos esta vida para apreciar lo grandioso del diseño del universo. Y por eso estoy extremadamente agradecido. Una de las cosas maravillosas que podemos rescatar, sí, de este personaje, estar agradecido, dice él al menos, porque hay personas que se van muy mal agradecidas. Dicen, la vida es lo peor que nos puede pasar, le pierden todo sentido a su vida. Y al menos Hawkins, según este texto, encontró pues la belleza del universo. Es lo que hacían los griegos también. Los griegos contemplaban la maravilla del universo, pero ellos se daban cuenta, alejados del ateísmo que no era propio de su tiempo, que todo esto lo había hecho un diseñador. Y bueno, entonces ya hemos presentado esto, que hemos visto también, dice, ¿no? Uno de los físicos eminentes ya cambió de parecer, ahora respecto a la creación. Entonces, Hawking se expresó la idea de un creador divino, nos dice, no era incompatible con el entendimiento científico del cosmos. Pero luego lo encontramos por aquí, a este autor, y nos dice, pues, el universo se creó de la nada. La nada no existe. No hablamos del vacío cuántico, la nada, lo que no existe. Y lo que no existe no puede ser algo absoluto. O sea, es totalmente un absurdo. Dice, ¿no? Porque existe una ley como la gravedad. El universo puede y podría crearse a sí mismo. Entonces, a ver, una cosa, a ver, Hawkins. ¿Podría? ¿Podría? No es ciencia. No. Utilizamos un lenguaje pseudocientífico. A ver, si somos científicos, tenemos que hablar en un lenguaje científico. Al menos eso tenemos que tratar de hacerlo. Pero tú me dices que podría. Bueno, podría no es ciencia. Ciencia es lo que está comprobado. Está comprobado. No lo puedes negar. Está comprobado. Aquí y allá, en todos los laboratorios donde vayas, está comprobado. Eso es ciencia. ¿O a qué lo están llamando ciencia? Cualquier cosa. Dice, ¿no? El universo puede y podría. Bueno, eso no es ciencia. Podría crearse a sí mismo. Entonces, no pues, se está hablando de creencias. O sea, físico, pero coloca creencias, vive de creencias. Y luego creen que la religión son creencias. O que la espiritualidad, que el cristianismo es creencia, cuando ellos manifiestan creencias. Qué vergonzoso. Podría crearse, podría, a sí mismo, de la nada. Y peor, de la nada. De la nada. Bueno, yo no sé. Si alguno es ateo y cree en esta cosa tan absurda, hay que ponerse a estudiar.
La creación espontánea, o sea, solito, de la nada, es la razón por la que es redundante el papel de un creador del mismo. Apunta. Totalmente ignorancia. Bueno, y hemos manifestado esto del origen del universo, lo dicen los físicos sin ningún problema, el universo tuvo un principio. Por aquí podemos ver al señor pues, Fred Hoyle decir, en otros términos, que Dios existe, gracias a que se comprobó el Big Bang. ¿Ya? Utilicemos el razonamiento. A ver, escuchemos, por favor. A ver, un ratito. Voy a volver a colocar, por si acaso. Sí, compartir sonido, ahí está. Y Hawkins. Ahí está. Everybody wants Fred. I've been thinking about a subject for you. Ese es Hawkins. Joven. Faraday rotation. Boring. Mach's principle. Formulations I've seen are not well defined. They're my formulations. The universe expands. As galaxies move apart, new galaxies are formed to fill the gaps left. Dice, nuevas galaxias se forman para llenar los huecos dejados atrás. Y muy inteligentemente, Fred Hoyle defiende que el hidrógeno, que es lo que forma las estrellas, ¿ya? Porque las estrellas mueren, entonces tienen que aparecer nuevas estrellas. Dice que como la base de las estrellas es el hidrógeno, ya que él trabajó en la nucleosíntesis, o sea, cómo funciona el Sol, el núcleo de las estrellas, nucleosíntesis, todo el asunto de cómo se transforma un elemento químico en otro. Como él trabajó en todo eso, él dice entonces, el hidrógeno, dice, ¿no? El hidrógeno tiene que aparecer de la nada, muy inteligente, sí, de la nada aparece algo. Entonces luego le van a preguntar, pues, ¿no? A ver, señor Hoyle, díganos por favor en qué lugar del universo podemos comprobar su teoría. Y pues sencillamente es un absurdo, pues, señores. Sé que el universo es eterno, sí, porque los ateos lo decían, es un total absurdo. Y por eso pues, fue desestimado del punto de vista académico. ¿Ya? Entonces así dice, ¿no? Las galaxias se forman, dice, de la nada, para llenar los huecos dejados atrás, va a decir Hoyle. Left behind. The new replaces the old at just the right rate. Nothing changes. Wherever you are in the universe, Andromeda, Mars, or Scarborough, it always looks the same. Este siempre se verá igual porque es el mismo, dice. Este siempre se verá, o sea, no hay cambio. Habla de que no hay cambio, sin embargo, él está cambiando. Dice, no hay cambio, pero es absurdo hablar de un universo eterno porque él mismo se está moviendo. El movimiento niega ya la eternidad, pero parece que saber un poquito de filosofía, pues, ¿no? Por eso digo, cuando un físico se pone a hablar, tiene que hablar con filosofía. Por eso digo, para los físicos teóricos, los que hablan, tienen que usarle un poquito de la filosofía, porque hay que no creen en Dios y dice que la filosofía es para inventar dioses, para inventar cosas. Dice que el razonamiento inventa cosas inexistentes. Más bien lo que vemos es que el que no entiende filosofía inventa cosas inexistentes, más bien. Pero bueno, dice, este siempre se verá igual, dice, porque es el mismo. Porque defiende un universo eterno. O sea, que no cambiaba, que se mantiene igual por siempre. Pero sabemos que eso es falso, porque las galaxias se están separando, porque las estrellas mueren, porque de la nada no se crea hidrógeno, por si acaso. Because it is the same. To do something significant. The universe is a steady state universe. It is very attractive, steady state theory. Para mí esto de un estado estacionario es no le gustaba a Hawkins, ¿ya? Apuntaba al Big Bang, Hawkins, apuntaba al Big Bang. Pero lastimosamente al final terminará repitiendo lo que escuchó este señor, lo absurdo de que el universo se hizo de la nada. Thank you, gentlemen. And reassuring. Yes? Maybe it's attractive because it's reassuring.
Emotionally, it's far harder to conceive of a universe that started, a universe that hasn't always been around. Einstein? Look what he did when his work looked like it was predicting there was a beginning to the universe. Nadie ha visto que su trabajo predijera que el universo tuvo un principio. Pues sí, el padre del Big Bang. Justamente por ahí escuchaba yo a un autor que decía, ¿no?, que el único que había comprendido, o uno de los primeros o los pocos que habían comprendido la relatividad de Einstein es Lemaitre. De tal manera que le dice, no, oye, Einstein, tu libro apunta que el universo, relatividad general, apunta que el universo tenga un principio. Y bueno, el muy conocido y afamado de Einstein, en vez de decirle, caramba, ni cuenta me había dado yo y es mi propio libro, lo que hizo Einstein en base a sus creencias, porque sí, también tenía sus creencias, como todo ser humano, él creía que el universo pues era eterno. Ya, y entonces lo que hizo fue, como muy conocido amante de la ciencia, ¿no? Insultó al sacerdote, así, tan claro, ¿no? Y como dicen hoy los críticos de la historia, que si no hubiera sido sacerdote, otro hubiera sido la historia. ¿Qué nos está diciendo? Que la ciencia hace bullying a la religión. Mira, ve qué interesante, ¿no? Paradoja de la historia. ¿No? Paradoja de la historia. Sí, pues el sacerdote comprende muy bien y le dice, tu libro, ¿no?, nos da la idea, la posibilidad de que el universo tenga un principio. Y lo que hizo Einstein fue insultarlo, muy chistoso, lo insultó, en vez de agradecer, como cualquier persona lo hubiera hecho. Y bueno, le dice, no, bueno, lo que hizo fue cambiar su libro, la llamada constante cosmológica, que luego después de todas las pruebas que se encuentran a favor del Big Bang, dirá, uy, me equivoqué, fue mi más grande error. Y bueno, aunque sea a Einstein, hay que decirlo bien, de verdad, realmente, de que al menos dijo me equivoqué, por lo menos, aunque sea de la boca para afuera, pero al menos dijo algo así. Sin embargo, Freddy Hoyle murió, y hasta que murió dijo que el universo era eterno, a pesar de todas las pruebas. Bueno, el sacerdote Georges Lemaitre, ¿no?, ya estaba viejo antes de que muera, felizmente encontró la prueba del Big Bang, ¿no? O se encontró la prueba del Big Bang. Lo que descubrieron Arno Penzias y Robert Wilson, la prueba de la gran explosión, o conocida como la radiación cósmica de fondo, o el lambda CDM, ¿no? El CDM, ¿no?, la radiación fondo cósmico microondas. Y está, el sacerdote murió feliz, ¿no? Dios le dio ese premio. Einstein al menos reconoció su error, pero el que sí, según al menos comentan los historiadores críticos, Hoyle murió obstinado. Y eso es lamentable, porque es de lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. El único pecado que no se puede perdonar. Y no se puede perdonar no porque Dios no pueda o no quiera, sino porque la persona no quiere ser perdonado. La persona muere en su obstinación. Y es el mismo pecado del demonio, la obstinación. Es decir, la cerrazón de mente, el que voluntariamente niego a Dios. Si no quieres estar con Dios, Dios no te va a obligar. Pero de que te dijeron que habían teorías y todo, y tú te negaste, eso ya es un problema mental, un problema personal, ¿ya? Que solamente Dios puede juzgar, ¿no? Al final, ¿qué pasará con las personas? Pero bueno, entonces dice, nadie ha visto su trabajo, pero dije que el universo tuvo un principio. Pues sí hubo quien le dijo que el universo tenía un principio. He ran away from the prospect of a beginning. No, because he saw that a beginning would mean a breakdown of all the laws. Ajá, porque vio que una perspectiva de un principio despedazaría las leyes de la ciencia. Ahí está bien claro. O sea, si se comprueba el Big Bang, se destruyen las leyes de la ciencia. Y se comprobó. Laws of science. How can science explain something that isn't there? ¿Cómo podría la ciencia explicar algo que no estuvo ahí? O sea, ¿cómo poder explicar el origen? Mira lo que está diciendo estos físicos. That's the thing about the idea of a Big Bang. The thing about the idea of a big Eso sería la esencia del Big Bang, a donde apuntaba primero Hoyle cuando era joven, cuando tenía lucidez mental, ¿no? Lastimosamente terminará mal. A pensar acerca de la teoría del Big Bang es erróneo, dice aquí Fred Hoyle. A ver, ¿qué dice?
Big Bang is that it's wrong, irrational and wrong. Irracional, dice, a pesar de que las galaxias se estaban separando y por lógica, si se están separando, tenían que juntar, ¿no? O sea, es por lógica, hace un niño se daría cuenta, pero su ateísmo no le dejaba ver, parece mentira, ¿no? Tú te haces ateo y esto ya no carbura. No, este es mi turno, dice, refiriéndome al Big Bang. My turn, Big Bang. I made it up. Do you know why I called it that? Because it sounds like... ¿Sabes por qué la llamé así? Sí, claro, porque Hoyle le puso así, el Big Bang, porque fue un insulto, porque a eso se dedicó, a insultar. Qué interesante, ¿no? No cree en Dios, insulta. Bueno, no va a ser la primera vez. Vamos a revisar cómo Richard Dawkins también lo hizo. También declarado ateo. O sea, los ateos, ¿no? La postura de Einstein, la postura de él, la postura del otro, apuntan a lo mismo. Científicos. Entonces, ¿cómo se dice que más conocimiento, ¿no? Mejora a las personas? Bueno, no se ve eso en la historia. No, más bien parece que quienes creen a saber más de ciencia se comportan peor. O no sé, o al menos el conocimiento no es que te haga mejor persona, son los valores, que es otra cosa. ¿Sabe por qué le llamé así? Sí, pues porque se burlaba del sacerdote. Y eso le llevó pues a la obstinación, lamentablemente. No fue capaz de reconocer sus errores. Like a cartoon. Big Bang Theory is cartoon physics. Dennis agrees with me. Don't you, Dennis? Lunch. Bueno, no, según lo dice el principio del vídeo, nos dice pues de que esto está basado en cosas científicas, ¿no? Dice, pero algunos diálogos son inventados, ¿no? Pero están muy cerca a la idea, dice. No tengo la ciencia exacta como para decir que exactamente eso dijo con las mismas palabras Hoyle, pero sabemos que era su pensamiento así. The Pope is a Big Bang man. Y mire lo que dice. Empieza con su ignorancia en religión. Ahí está. El ateo es ignorante en religión. Mira lo que dice. The thing about the idea of a Big Bang? The thing about the idea of a Big Bang is that it's wrong, irrational and wrong. It's my turn, Big Bang. I made it up. Do you know why I called it that? Because it sounds like a cartoon. Big Bang Theory is cartoon physics. Dennis agrees with me. Don't you, Dennis? Lunch. The Pope is a Big Ahí está. El Papa es el hombre del Big Bang. La religión promueve el Big Bang. Bang man. Because? ¿Por qué? Porque no había nada antes del Big Bang. Claro, porque tiene un principio. A eso se apunta como lógica, ¿no? Razonable. Nada había antes del Big Bang. Because before the Big Bang, there was nothing. No space. Ni espacio, ni tiempo, ni materia. Y bueno, pues Hoyle, eso se comprueba el día de hoy. Eso se dice en todos los libros del día de hoy. Lo que él se negaba. No time, no matter, no science. Ni la ciencia, ni las reglas. Lo cual no hace ir a quién, nos hace ir a quién. Adivina quién nos hace ir. Un universo que tiene principio. O sea, si se comprueba el Big Bang, ¿a dónde nos apunta? ¿A dónde nos lleva? No rules, which leaves room for, guess who? Lord God Almighty. Al Dios Todopoderoso. Te está diciendo con total claridad. Espero que comprendas, que se deje entender el personaje. Si el Big Bang se comprueba, es que Dios existe. Y ahí está, se comprobó. Lamentablemente yo encuentro colegas, ¿no? Psicólogos, ¿no? Educadores, historiadores, antropólogos, biólogos, químicos, que niegan la existencia de Dios. Lamentablemente parte de una gran ignorancia. Pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la astronomía, que es parte de los estudios de la geografía, ¿no? Recordemos que el universo es uno de los temas que enseñamos en geografía. Almighty. Religion is the enemy. Dice, la religión es el enemigo de la ciencia, jovencito, y eso es falso. ¿Ve cómo el ateísmo parte de ignorancia? La religión es el enemigo de la ciencia. Y bueno, parece que recibió bastante de esto el pobre Hawkins y terminó pues siendo influenciado por su medio ateo.
porque él al principio se ve, al menos manifiesta que se mostraba muy amigo del Big Bang. Ya le está diciendo, no te acerques prácticamente al Big Bang, te va a llevar a Dios. Dice, la religión es el enemigo de la ciencia, jovencito, y eso es falso, totalmente falso. La religión, ya, bueno, lo que pasa es que, como repito, utiliza el término religión para el cristianismo, normalmente, ¿no? Porque es el mundo en el que se vive en ese tiempo, un mundo mucho más cristiano, mucho más católico. Entonces, bueno, aunque Hoyle era inglés, y lamentablemente en Inglaterra se vive pues el protestantismo, y lamentablemente, pues, el protestantismo tiene, pues, sus múltiples errores en la historia, ¿no? Entonces, dice la religión, él generaliza, para él la palabra religión, pero el cristianismo, ya hemos dicho, no es una religión, es todo lo contrario, comprobado por la ciencia. Dice, la religión es el enemigo de la ciencia. Pues no. O sea, ¿la religión va en contra de la ciencia? Pues no. Pues si Dios existe, Dios hizo la ciencia. Dios hizo todo lo que existe. ¿Cómo va a estar en contra de la ciencia? Es absurdo. Si Dios existe, Dios hizo el universo, entonces la ciencia no puede estar en contra, ¿no? O sea, de Dios. Es totalmente absurdo. Al contrario, más bien como dicen otros, ¿no? Y como lo dijo el propio Hawkins, ¿no? Estudiamos la ciencia y entendemos la mente de Dios. ¿No? Lo dijo Hawkins también, ¿no? Pero al final tuerce su camino. Of science, young man. If Catholicism... Dice, si el catolicismo hubiera ganado terreno, acá lo dice con total claridad, el catolicismo, todavía viviríamos en una tierra plana. Y ese también es otra mentira. ¿Dónde nos tocamos nosotros en geografía? En la forma de la tierra, en el tema de la tierra, en donde, pues, lamentablemente los libros de geografía y también de historia afirman falazmente, mentira, de que en la Edad Media se sostenía que la tierra era plana. Así dicen los libros. Dicen, ¿no? En la Edad Media se vuelve a la vieja idea de que la tierra era plana. Eso es mentira. ¿Y cómo es que llega a los libros esas mentiras? Como hemos dicho, ya, esto, bueno, hablando del caso de nuestro país, el Perú, toda Latinoamérica, pero en el caso de nuestro país se encontraba la principal biblioteca, ¿no? La biblioteca de Lima se quema a propósito durante la guerra, entre comillas, con Chile, cuando fue más bien con Inglaterra, la guerra anglo-peruana, que mal le llaman guerra con Chile. Lo hicieron, entre otras cosas, para quemar la biblioteca. Y tenemos nosotros en Lima la principal biblioteca, decimos, fuera de México, de la más importante de Latinoamérica, ¿no? O contando con México, de repente, o sea, los centros más importantes de cultura. O sea, quemaron la biblioteca para luego colocar libros así de mentirosos, ¿no? Y luego haremos otro video sobre la mentira de la Tierra plana en la Edad Media, ¿no? Y sostenida, de hecho, por la masonería, ya que lo escribe Washington Irving, amigo del presidente norteamericano masón. O sea, desde que Inglaterra asume como masonería, toda América empiezan a diseminarse mentiras sobre la religión. Entonces, esto tiene que ver también entonces con historia política, con geografía política, de cómo se forman las naciones, cómo se viven las naciones, etcétera, etcétera. Eso nosotros lo estudiamos en geografía política. Ya ve, entonces sigue con su ignorancia, ¿ya? Lamentablemente, Hawkins. Religion is the enemy of science, young man. If Catholicism had its way, we'd all still be living on a flat earth at the center of the universe with hell down below and heaven just somewhere. En el cielo, en el infierno y debajo de nosotros, solo dejando lugar para la luna. To the left of the moon. This is 1963. God. Dios está muerto. Este es 1963. Alcanzó un desarrollo científico y Dios está muerto. Esa es la frase de un filósofo, ¿verdad? Hemos matado a Dios. Dios está muerto. Bueno, pues se equivocó. Y no pueden matarlo. ¿Cómo vas a matar? Totalmente absurdo, irracional. Pero bueno, eso lo tenemos ahí. Y ahora vamos a presentar en la diapositiva a lo que había dicho. Por aquí tenemos
Ya, a Richard Dawkins, un conocido ateo, y lo dice él mismo, no se lo atribuye a él, bueno, no se lo atribuyo yo a él lo dice de sí mismo, ateo. Richard Dawkins dice, ¿no? Vamos a ver uno de los grandes ejemplos del ateísmo, vamos a ver. Dice por aquí, polémica sobre un científico que alienta el aborto de bebés con síndrome de Down, porque, claro, hay una relación directa entre Dios y la moralidad. Honestamente, no sé qué haría si quedara embarazada, dice una mujer. No sé, honestamente, no sé qué haría si quedara embarazada con un niño con síndrome de Down. Este fue el mensaje que originó todo. Y Dawkins decidió contestar, se da su tiempo, quiere contestar lo que esta usuaria de Twitter había escrito sin pensar en las repercusiones. Y lo que dijo así, muy fresco, abórtalo. ¿Eh? Si tienes un niño Down, abórtalo, trata de nuevo, así como un perro, como un gato, total, es un animal. ¿De qué vale? Mira cómo cómo piensa un ateo, ya que tu vida no tiene sentido, ya que no tienes razón de trascendencia, ya que eres producto de la evolución, eres un animal más, así que, ¿qué moralidad? Sería inmoral traerlo al mundo, si tienes la elección, disparó. O sea que al matar a un niño, dice, no, eso no es inmoral. No, sería inmoral traerlo. O sea, ¿dónde está el parámetro de comportamiento? ¿Dónde está la ética, la lógica? O sea, si anulamos la trascendencia y todo se ve desde un punto de vista netamente materialista, mira lo que se llega. Y claro, mátalo. Y otro dirá también, mátalo a Dawkins, mátalo. Es un perro, es un animal. ¿De qué vale? ¿Quién te va a pedir por él? ¿Y de qué estaremos hablando? Estaremos avalando lo peor, la destrucción del ser humano. Horrible. Bueno, felizmente alguien critica, ¿no? Mucha gente lo criticó, ¿no? Sin pensar, por eso dicen las repercusiones. Ashley Ciandela escribió, tengo un primo con síndrome de Down, a ver, aprende Dawkins, que es uno de los chicos más adorables y amantes de la vida que conozco. Bueno, quienes hemos tenido como los docentes, ¿no? En las aulas, ¿no? O conocemos ya de gente así con cualquier ese tipo de problemas, sabemos que son personas, que no son animales descartables, Dawkins, ya, que podemos aprender mucho de ellos, que ellos aprenden mucho de nosotros. Pero bueno, ahí está el ateísmo y su manera de pensar y de vivir y de hacer las cosas. Estamos hablando no de cualquier ateo, uno de los más grandes representantes del ateísmo, aunque muchos lo critican, ¿no? Porque él también dice que la nada hizo el universo, también es otro también, la nada hizo el universo, y dice que utiliza filosofía, y la nada es el universo, es que claro, como repito, o es Dios, o es la nada, así de claro, o es Dios, o es la nada. Entonces, a ver, volvemos a la mismo BT, a ver qué es lo que nosotros aprendemos. No, esto es sobre las pruebas de la existencia de Dios. Acá tengo muchas pruebas sobre la existencia de Dios. Ya, tengo muchas. Mira, vas a notar que tengo muchas. Dice, no hay ninguna sola prueba. No hay cómo probar que Dios no existe. Bueno, pues los que sí sabemos que Dios existe, no sabemos lo que yo creemos, no, lo que sí sabemos. No, porque ustedes parte del conocimiento, hablan de Dios, del Dios de los vacíos. Vacío estará tu cabeza, vacío estará tu ignorancia, ¿no? Lleno estará de ignorancia tú. No, Señor. Vamos a darnos cuenta al final diremos esto, los cielos cuentan la gloria de Dios, proclama el firmamento la obra de sus manos, como dice el Salmo 19.1. ¿Y qué lo dice el universo? Si entendemos el tema del universo, entendemos eso. Los cielos cuentan la gloria de Dios y proclama el firmamento a la obra de sus manos. Si entendemos astronomía. Y ahora, sobre que antes no había nada, entre comillas, no había nada, porque está mal dicho, no está mal dicho, pero así hablamos, pues en lo uso coloquial. No, que antes no había nada, no, ahí está, la creación. Lo dice este astrobiólogo
físico y astrobiólogo Paul Davies, ¿no? Habla de creación, ahí está. Este es su libro, así hace su trabajo. Dice, no, él empezó el tiempo, pero primero hay la creación, o sea, no había nada, ¿no? Ahí está, la existencia de la física. Dice, no, el físico astrobiólogo Paul Davies habla de creación. Dios pudo haber creado el universo. Estamos hablando de físicos de renombre por todo lugar. Dios pudo haber causado el universo. Bueno, habla de que posiblemente Dios existe. Bueno, y si es que no puedo negar que no existe, pues entonces presumiblemente puede existir, bueno. Pero lo más absurdo es negar algo que no puedo negar con pruebas. ¿No? Dios pudo haber causado el universo. No había tiempo y espacio. Los físicos no quieren hablar del inicio, dice. Los físicos no quieren hablar del inicio. Y yo pregunto, ¿por qué será? No quieren ver la verdad. Bueno, quien dijo que no, los físicos no quieren hablar del inicio, lo dice él, que se mueve un medio de físicos, de científicos. Ya, pues es lógico, pues si estamos diciendo, si el universo tiene un principio, es que Dios existe. Lo dijo bien claro Fred Hoyle, por eso le tiene tanto miedo al Big Bang. Ahí está. Pero los filósofos sí hablan de ello, ojo, los filósofos sí hablan con normalidad, ya que hacen una pelea entre filósofos y físicos, como si fueran qué cosa. ¿Por qué hacen esa dicotomía? ¿No? Es absurdo. Pero los filósofos sí hablan de ello, el principio de causalidad de Aristóteles y Santo Tomás, ¿no? Los filósofos no hablan de ello. Felizmente yo también he estudiado filosofía, entonces también puedo saber estas cosas. Así, ¿ah? ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, este es un apologeta también, que es muy conocido en la actualidad. Dante Urbina nos dice los físicos que fundamentan en que el universo provino de la nada, o sea, de la creación. Bueno, acá está la cita de su video, el Big Bang, prueba una creación de la nada. Y bueno, pasamos entonces a las pruebas científicas de la existencia de Dios, ¿no? A las pruebas científicas de la existencia de Dios. Y bueno, yo tengo varios, muchos. Dice, milagros certificados, ¿no? Milagros certificados, la sábana santa y la Virgen de Guadalupe, ya que no, ya viene con tonterías, ¿cuál tonterías? No seas ignorante. Estas son pruebas científicas. ¿Ya? En primer lugar, se ha comprobado que Jesucristo es el único Dios, ¿no? Como dice alguien por ahí, no, que ¿cuál de los dioses? ¿Cuál de los dioses? A ver, ¿cuál de los dioses? No, señor. Esos dioses son, entre comillas, dioses de diversas culturas, son la manifestación del gen B+2, que nos dice Dean Heimer. ¿Ya? La religión es la expresión de nuestra genética, es parte de lo que somos constitutivos. No es que la religión es de la que gente ignorante o gente, no, señores, es parte de nuestra genética. No sean ignorantes ustedes. Entonces dice, la sábana santa y la Virgen de Guadalupe, aquí tenemos evidencia científica en base a la sábana santa. Y de repente hay gente que ya cree saber de la sábana santa, pero ha escuchado la versión mentirosa. Que dice, no, la sábana santa es reciente, lo dice el carbono 14. Pero lo que no se han enterado es que el que inventó el carbono 14, Frank Levy, lo dijo bien claro, la sábana 14, perdón, la sábana santa no puede ser sometido al carbono 14. Al carbono 14. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque ha sido manoseada, pues, por tanto tiempo. ¿Y qué dice? No, la sábana santa proviene del siglo XV, dice reciente, así que ahora viene el siglo I. Esa es la única, el único óbice absurdo que encuentran para la sábana santa. ¿Ya? Ahora vamos a escuchar al físico Frank Levy, premio Nobel, cómo te explica cómo Jesucristo resucitó. ¿Ya? Así que no hay muchos dioses, hay uno solo. Por alguien que no comprende tan bien sobre la existencia de Dios, dice, no, hay 3 dioses, no sé cuántos dioses. Se nota que no sabe nada de cristianismo. Y si supiera el cristianismo es maravilloso, muy hermoso. ¿Ya? Aquí en el Perú también, Ricardo Morán nos dice, no, que mejor es estar con el diablo que con Dios. No sabe nada de religión, de cristianismo, no sabe nada. Y bueno, de repente pues la culpa lo tienen los cristianos, que no han trabajado, que no han predicado a tiempo y a destiempo. ¿Cómo le habrá ido en el colegio a ese señor? No todo el medio cultural. De hecho, le falta mucho a los párrocos imbuirse de ciencia, de cultura.
Sus prédicas no tienen nada de esto, no llegan a este nivel para enseñar al pueblo. Y pues en los colegios hace 200 años, en el caso de peruano y Latinoamérica, que la masonería se ha metido, de hecho, ¿no? Si estudiamos nosotros lo que hizo San Martín, por ejemplo, en el Perú, se trajo a un enemigo de nosotros, los católicos, se trajo pues a un protestante escocés a formar la escuela de profesores y votó a los profesores con el método lancasteriano. Se votó a los buenos profesores, metió a los alumnos, método lancasteriano, a los que quiso. O sea, lo peor, vino lo peor de Inglaterra al Perú. Y entonces por eso funda la Universidad Profesora de la Cantuta. Y de ahí pues viene toda la invención de tanta tontería que vemos el día de hoy. Entonces por eso vamos a ver nosotros aquí el veredicto científico de la sábana santa, ¿ya? Excluyendo ya que ese argumento de que no, es del siglo XV, es totalmente absurdo. Muy bien, voy a compartir aquí el videito. Bueno, es un video, pero hay un libro por si acaso, porque hay gente que dice, no, un video no vale, yo quiero un libro. También hay libros, ¿ya? Y bueno, y si hay los autores que hacen el libro, bueno, no distan mucho de su libro, ¿ya? No va a presentar un autor, va a presentar su libro y va a presentar cosas que no son de su libro. Lógico, el autor cuando presenta su libro, lo más importante de su libro te lo va a decir. Entonces, eso de que no crean el video, porque son videitos, son absurdos, no tiene razonamiento. Si nosotros nos vamos al derecho, lo que más vale hoy son los videitos. Videito manda. Es una prueba, ¿ya? Procesal, válido en la prueba procesal. Así que si tú dices que no, los videitos no sirven, bueno, pues para abogado perdiste. Bueno, entonces, escuchemos. Pero lo que sí hay que decir de antemano es que para el que no quiere creer, pues nunca va a creer. El demonio habla con Dios y no por eso le cree a Dios, porque el demonio no es que no crea en Dios, él le cree. Él cree que Dios existe porque lo ve, habla con él. O al menos que no lo vea, habla con él. Al menos eso dice la Biblia. Y aunque tiene comunicación con él, aunque le pide permiso para hacer cosas, igual no le cree. Y lo mismo pasa con los ateos. Por más de que tienen pruebas, vamos a presentar la prueba física de la resurrección, gracias a la ciencia. No partimos de desconocimiento. No, tú Dios es de huecos, de vacío, de desconocimiento. No, señor. Hablamos de lo que sabemos, de física, de medicina, no de desconocimientos o de vacíos, cosas absurdas que dicen los ateos. Entonces, ya, como lo repito, lo dejamos muy claro. Si no quieres creer, esto ya está malogrado. Ese es un problema. Perdón, si no quiere comprender, ahí está. Va a ser la comparación de lo que ha sido la bomba de Hiroshima con la resurrección. Ahí está. ¿Qué nos dice el premio Nobel Frank Levy? Premio Nobel de Física, inventor del método del carbono 14. Nos dice que la imagen de la sábana santa de Turín se formó por un misterioso flash equivalente a 1.300.000 grados centígrados. Estudiando esto, el doctor premio Nobel Frank Levy se hizo católico. De ser ateo se hizo creyente. Es increíble cómo la ciencia te hace creer en Dios. Así de fácil, señor. Así que no hay pruebas de la existencia de Dios. Pues sí hay pruebas. Lo otro es ignorancia. Y está. Lo dice el premio Nobel. La sábana santa se formó, se imprimió. Porque hay gente que dice, no, es una pintura. Y entra a tratar de reproducirla absurdamente. Gente que nunca ha estado directamente en el estudio con la sábana santa. Pero los que han estudiado la sábana santa, muchos de ellos se han convertido. No, pueden buscar su libro si desean. La imagen de la sábana santa se formó por un misterioso flash, equivale a 1.300.000 grados centígrados. Ahí está. Del cuerpo muerto, te va a decir en su libro, del cuerpo muerto que envolvía que estaba envuelto por la sábana,
salió una temperatura de 1.300.000 grados centígrados. Solamente así se puede haber impreso esa sábana. Y ahí tienes todo un video informativo si quieres conocer ciencia. Entonces, un milagro. Ahí está. La ciencia comprueba los milagros. ¿Y por qué los milagros? Primero, porque el cuerpo de un muerto que está envuelto en una sábana no puede, pues, encenderse a una temperatura de 1.300.000 grados centígrados. Este está probando la resurrección de Jesucristo. Así que no, aquí hay muchos dioses. ¿Con cuál de dioses me estás hablando? Tendría que comprobarte que no existen miles de dioses. Absurdo. Ignorancia pura. Entonces, ahí te dice bien claro, 1.300.000 grados centígrados. Ahora, si tú no le crees a la ciencia, ya, pues, ¿qué podemos hacer? Ya no se puede hablar con una persona que no razona. No, ya no se puede. El razonamiento es la base. Bueno, tendría ya que darse otros métodos, ¿no? Tendrías que empezar a sufrir. Ahí está la cosa. ¿Por qué Dios hace sufrir a las personas? Dios es malo. Dios hace sufrir a las personas también para que rompan ese cerebruto que está destruido aquí. Es decir, cuando Dios te hace sufrir, no hay otra. Cuando esto ya no razona, el sufrimiento te puede hacer cambiar el cerebro, tu mente, tu alma, para que tú puedas abrir tu mente. Entonces Dios actúa con misericordia, con bondad, cuando te pasan cosas malas. Porque así, cuando pasan cosas malas, el ser humano, su mentalidad, su psicología es favorecida. A diferencia más bien del que nunca ha conocido el mal o el sufrimiento, su psicología, sabemos también, lo que sabemos un poquito de psicología, porque a ser docentes hemos estudiado psicología educativa y psicología del desarrollo. Bueno, sabemos porque las personas que nunca han sufrido, esas mimadas, no son tan buenas personas, ¿no? Así que un poquito de sufrimiento nos hace ser mejores personas, parece mentira. O como se dice, los que más hemos sufrido, más sabemos valorar. Y todo lo contrario podemos decir también, ¿ah? Entonces, caso contrario, que no ha sufrido. Entonces hablamos ahí del asunto del sufrimiento. Hay gente que dice, no, que el sufrimiento prueba que no existe. Es absurdo, esto no tiene ningún sentido lógico. ¿Ya? Ahí estamos demostrando entonces que una prueba de la misericordia es el sufrimiento. Al menos lo necesitan una persona, ya que ya no razona, porque ya no le cree ni siquiera a la ciencia. Porque eso ya se trata de creencia. Bueno, para nosotros no se trata esto de creencia, se trata de saber. Entonces, ¿qué decimos aquí? Milagro, no solamente que el cuerpo muerto salió a 1.300.000 grados centígrados, sino que además no explotó Jerusalén, que no explotó la cueva. Esos son otros milagros. Pero eso está en contra de la ley de la física. Lógico, pues, señor. ¿Cómo se comprueban los milagros? Gracias a la ley de la física, gracias a que sabemos la ley de la física. Al saber la ley de la física, determinamos cuando algo es natural o cuando algo es sobrenatural. Claro, vemos el hecho, pero está en contra de la ley de la ciencia. Es lógico, pues. Ahí Dios te está hablando de milagros. O sea, solamente Dios puede ir en contra de las leyes naturales. Ni el más grande filósofo, ni el más grande científico puede ir en contra de las leyes naturales. Es increíble. Bueno, y ni siquiera el daño solamente entre científicos. Hoy día se han metido a la iglesia unos pseudo teólogos que, por ejemplo, dicen que Dios no es temporal y entonces no puede actuar en lo temporal. Totalmente absurdo. Se han metido gente que no cree en Dios, ¿no? Que no le cree a Dios, se han metido dentro de la iglesia o de los estudios teológicos para hablar tonterías. O sea, si Dios ha hecho todo, porque es el creador, y lo vemos ahí, todo tiene un principio. Entonces, si vemos que Dios ha hecho todo, porque no puede ser otra persona, no puede ser algo, es absurdo, ¿ya? Totalmente absurdo. Ya, si Dios ya ha hecho todo, lo vemos con el Big Bang, no puedo decir que porque Dios ha hecho materia no puede intervenir en la materia. Totalmente absurdo. Hasta un niño se da cuenta de ese argumento falaz, tonto. Pero bueno, entonces hay gente que se mete a teólogos para confundir. Hemos dicho, el satanismo se ha metido
está en el vértice de la iglesia. Pero ya vamos a vivir el final de los tiempos, ya se va a acabar toda esa cosa. Entonces, podemos presentar otras pruebas también, ¿no? Podemos presentar otras pruebas, acá tengo muchísimas pruebas. Por ejemplo, cuando habla el médico, ¿no? Bueno, voy a presentarte solamente de nombre por el tiempo, en otro momento podemos presentarlo mejor, ¿ya? Solamente para presentar las pruebas, acá solamente por el tiempo digo, te voy a presentar la fachadita, te he hecho ver un pedacito, ¿no? De la prueba científica de la resurrección, comprobando que hay un solo Dios verdadero. Y el milagro de Juan Pablo II, mira, conoce a la mujer que se salvó de aneurisma. ¿Quién habla? El médico. El médico certifica, esta mujer, oye, ¿cómo? ¿Cómo? Di todas las pruebas, imposible de operar y al día siguiente aparece bien esta mujer. Esto está en contra de, esto no lo podemos explicar. Bueno, sí lo podemos explicar, señor médico, sí lo podemos explicar. Lo que contradice a las leyes naturales es algo sobrenatural. Así que no es que la ciencia no lo puede explicar. Sí lo está explicando. Si está en contra de las leyes naturales, esto lo está explicando, que es algo sobrenatural. ¿Ya? Y lo mismo también, científicos revelan la verdad de Medujur. ¿Ya? Es falso o verdadero. Ahí están los físicos, ¿ya? Los científicos, ¿ya? Los neurobiólogos, neurocientíficos, hacen estudio del cerebro, de qué está pasando con las personas que reciben visiones. Se han hecho estudios, señor. Los ateos se han metido para tratar de desvirtuar las apariciones de la Virgen María y todo lo demás, y se fregaron, porque más bien, en vez de ir en contra, tienen que afirmar la existencia de Dios. Y dice, ¿por qué no lo pasa en la Iglesia Católica? ¿Por qué no se difunde? Bueno, primero que no investigas tú, ¿ya? Y segundo que, hemos dicho, a la Iglesia se ha metido gente muy mala, porque estamos viendo el final de los tiempos, que no es el fin del mundo. O, por ejemplo, entre peruanos podemos ver aquí en los estudios del doctor José Aste Tonsman, investigación que hizo sobre los ojos de la Virgen de Guadalupe el año 2013. Está hecho ahí el video. Y pues el doctor, médico peruano, oftalmólogo, le hizo estudios pues al ojo de la Virgen María, ya en la Virgen de Guadalupe. Y si lo ves, lo buscas, vas a encontrar ciencia. Pero ya pues, la Virgen de Guadalupe es una impresión, al igual que la sábana santa, también la Virgen de Guadalupe se hizo por una impresión. Y para eso tienes que conocer un poquito pues de física y estar abierto a la ciencia. O, por ejemplo, te había dicho de que se había comprobado que Dios se hizo hombre, y aquí lo tenemos, ¿ya? El médico forense, ya, no está aquí. A ver. Ajá, sobre los milagros eucarísticos. El médico forense comprueba que Dios se hizo hombre. ¿Ya? Y así tenemos un montón de pruebas. Habla el médico, ¿ya? Nos habla también el ex ateo, convertió gracias a la ciencia, el doctor Ricardo Castañón. Él hace pruebas científicas, es más, lo hace con ateos. ¿Ya? Lleva pues a lugares ateos para que comprueben pues, ¿ya? La veracidad de los milagros. Y está. Un montón de milagros. Así que el que diga que no hay prueba de la existencia de Dios es porque nunca se ha puesto a investigar. Ya, muy bien. Hasta ahí nomás entonces, esperando los comentarios, mis queridos alumnos o los que puedan observar el video, esperando de hecho sus comentarios. Va a ser fundamental, ¿ya? Para que vayamos avanzando en la comprensión de las cosas, ¿no? Y claro, y sus buenas críticas nos van a hacer mejorar y hasta de repente podemos ir respondiendo pues a las críticas. Bueno, muchas gracias entonces, ¿eh? Que Dios lo bendiga.